En el mundo financiero español, cuando se habla de don Emilio, para los centros banqueros importantes, no hay la menor duda de que se trata, ya sabe todo el mundo, de don Emilio Botín. Emilio Botín es presidente del Banco de Santander y Bankinter. Él es la cabeza rectora de un importantísimo grupo financiero en España y fuera de España, y se ocupa, interviene en empresas, muchas de las empresas más importantes españolas. Ha creado varios bancos también en el extranjero. Su trayectoria profesional de casi 60 años está considerada como una de las más notables en el mundo de la banca. Seguramente no exageramos si decimos que la más destacada. Lo que pasa es que don Emilio Botín es un hombre al que no le gusta nada las comparecencias en público. Buenas noches, Emilio Botín, don Emilio. Buenas noches, Mercedes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Mire, aunque estas cosas son siempre difíciles de calibrar, y la verdad es que, bueno, son comentarios que se oyen, ¿es verdad eso de que es usted el hombre más rico de España? Desde luego he ganado dinero, porque he trabajado durante 57 años y además he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte, primero en cómo lo he invertido, que ha sido en acciones del Banco de Santander y de Bankinter. Y luego además he tenido la gran fortuna de tener una mujer que me ha ayudado mucho. Doña Anita. Exacto, porque como usted sabe, Mercedes, una mujer o le ayuda a uno mucho o le hunde. Eso y es a mí verdad. me ha ayudado mucho. Eso pasa también con los hombres, ¿no le parece? Claro. Que un hombre la hunde a una o la ayuda mucho, ¿no? Exacto. Bienvenido a este programa, don Emilio. Estamos Muchas muy contentos gracias. de que esté aquí. Emilio Botín, según dicen, el último gran banquero. Bueno, usted, señor Botín, ya ha dicho antes que ha ganado dinero, entre otras cosas ha dicho con acciones del Banco de Santander y de Bankinter, ¿no? ¿Y qué es para usted el dinero, señor Botín? Porque cuando uno tiene tanto dinero, ¿qué es para usted el dinero? ¿Usted trabaja, por ejemplo, para ganar dinero? Bueno, el dinero yo creo que es una cosa importante para tratar con él de crear empresas, puestos de trabajo y, en definitiva, subir el bienestar de todo el mundo. ¿Pero y para usted? ¿Para uno? ¿Cuando uno trabaja y gana dinero? Bueno, evidentemente cuando se llega a una cierta altura en la vida, interesa mucho más el ver cómo se emplea el dinero que cómo se gasta, que cómo se gana. O sea que, según lo que acabamos de escuchar antes, sobre todo, lo de que ha ganado dinero comprando acciones, hay gente que dice que es usted dueño del banco, que el banco es suyo después de tantas acciones. A lo mejor es verdad. Bueno, eso no es verdad. No es verdad, porque si fuera mío, naturalmente, pues sería inmensamente rico. El Banco de Santander hoy, con arreglo a la cotización, vale alrededor de 300.000 millones cerca de 300.000 millones de pesetas. 300.000 millones. Cerca. Y en realidad yo creo que vale mucho más. O sea, ¿no es suyo el Banco de Santander? No, lo que pasa es que si dicen que es mío porque se me atribuye una influencia en el banco, hasta diría que una gran influencia, es porque después de 27 años, 57 años 57, sí. de trabajo en él y de haber ocupado los puestos que he ocupado, primero de consejero, luego de director y luego de presidente, pues sí me han mantenido en ese puesto los consejos de administración que han pasado por allí y los accionistas, será porque creen que lo he hecho bien, pero eso es mucho más importante que el ser más o menos accionista. Soy accionista e incluso importante, eso es cierto. Nada de dueño. Nada de dueño. El Banco de Santander es un banco que después de la guerra era un banco pequeño, un banco local con pocas oficinas en la provincia de Santander, y se ha convertido con la gestión de don Emilio en uno de los más grandes de España y con auténtica proyección internacional. ¿Usted se acuerda, don Emilio, cuando tenía 20 años y no le daban entrada en el banco? Porque entonces de tener 20 años era terrible, ahora es una maravilla, pero entonces tener 20 años era un inconveniente. Me acuerdo muy bien, a los 20 años entonces no le daban a nadie beligerancia. Eso es lo que pasaba. Sí. Y tardé 6 años en conseguir entrar.
¿Y por qué no le dejaban a usted entrar? ¿Era demasiado, simplemente porque era demasiado joven? Por lo menos era lo que me decían. Porque lo suyo es una vocación auténtica Sí, de completamente. banquero. Una vocación, como uno que tiene vocación de meterse monja, usted de banquero. Yo creo que sí. Bueno, aparte de que mi abuelo fue banquero Mm. y mi padre fue también banquero y presidente del banco. Pero podía ocurrir que precisamente por eso usted no quisiera ni oír hablar del banco. Bueno, pero yo creo que la herencia se transmite muchas veces, ¿eh? Lo mismo en las aficiones que en otras muchas cosas. ¿Y qué hace falta para ser un buen banquero, don Emilio? Bueno, yo creo que lo primero que hace falta pues es tener afición. Eso es lo primero que hace falta. Luego, para ser un buen banquero hay que partir de la base, a mi juicio, de que es mucho más importante el prestigio que el dinero. ¿Y cómo se hace para conseguir el prestigio a veces? Bueno, Y dejando de lado el dinero, porque a veces que las tentaciones deben de ser grandes, ¿no? No, yo creo que lo que hace falta es actuar siempre como se debe de actuar. Dígame una cosa, ¿ha cambiado a lo largo de estos 57 años, supongo, mucho la forma de trabajar de los bancos? Y del suyo, pues también, vamos, del Banco de Santander también. ¿En qué sentido ha visto usted los cambios? Bueno, no se parece nada, claro, de aquello a lo de ahora. Primero por lo que era el banco nuestro en aquella época y lo que es ahora, pero es que ha cambiado completamente todo. La forma de trabajar incluso, Sí, ¿no? durante muchos años, y bueno, y esto es hasta fechas relativamente recientes, en banca, pues lo que se contaba en primer lugar, que para medir lo que es un banco era los depósitos que tenía, de cuentas corrientes o de cuentas de ahorro o de depósitos. Hoy eso es importante, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más Hoy importante? es mucho más importante la rentabilidad. Ya. En ese banco, en el Banco de Santander, ocurre una cosa que no ocurre en ningún otro banco en España, al menos nosotros por lo menos no hemos encontrado, y es lo siguiente: su consejo de administración, que está formado por 16 consejeros, 11 de ellos son personas, empleados del banco, que han empezado desde muy abajo, creo que 5 de ellos como auxiliares y 6 como... los otros 6 como algo que no, en fin, tengo por aquí apuntado, me parece. Sí, puestos modestísimos. 5 como apoderados y 6 como auxiliares. ¿Usted qué pasa? Que lo de los figurones en el Consejo de Administración no le ha gustado nunca, ¿no, don Emilio? Bueno, yo en primer lugar he creído siempre que a todo el que trabaja en una organización hay que darle la oportunidad de poder llegar a los puestos más importantes. Es lo que produce una gran ilusión, una gran adhesión a la entidad en que trabajan. Porque en el Banco Santander, efectivamente, desde hace muchísimos años, todo el mundo sabe que puede llegar a cualquier puesto, empezando, claro, por el propio Consejo de Administración. Y en cuanto a su trabajo, me han dicho que usted, por encima de todo, es un extraordinario negociador. ¿Eso es verdad? Bueno, eso no sé, lo dirán... No, a ver, usted lo sabe, ¿eh? No usted sé, usted tiene que saberlo. No sé, yo trato, claro, de hacerlo lo mejor posible cuando tengo que negociar en nombre del banco. Ahora lo que pasa es que cuando se negocia se tiene siempre enfrente a otra persona, que es la que también está negociando, y que los hay magníficos. Yo me he encontrado con algunos excepcionales. ¿Cuál es la batalla más importante que usted ha ganado en una negociación dura? Bueno, pues fue efectivamente la compra del Banco Mercantil, que era nuestro rival en Santander, y que fue lo que dio lugar al gran desarrollo del banco, ya unidos los dos. ¿Y qué me dice si le hubieran encargado a usted la negociación de la entrada de España en el mercado común? Bueno, yo creo que esto es un acierto. No, que se la hubieran encargado a usted, digo. Ah, a mí. Bueno, yo creo que... ¿Se imagina eso? No, yo creo que yo no estoy preparado para esa negociación. Creo que hay gente muchísimo más preparada en España. Yo lo que sí creo que ha sido un acierto esa negociación, que lleva evidentemente problemas, que nos va a ocasionar problemas, que son inevitables, pero que las ventajas, en definitiva, son mayores que los problemas. ¿Y la banca está preparada para competir en Europa? ¿La banca española? Bueno, yo creo que si hay un sector en España que está preparado para competir después de la entrada en el mercado común, es la banca. Lo cual no quiere decir, claro, que sea agradable que le hagan a uno más competencia, pero si hay un sector que está preparado, a mi juicio, es la banca. Don Emilio, ¿el dinero extranjero en España es bueno o inevitable? Bueno, yo creo en principio que la libertad para que unos países y unos ciudadanos de otros países o empresas inviertan
en España y España en otros países, yo creo que eso como principio es bueno. Naturalmente, estos mismos días se está hablando la prensa en Francia por toda la discusión del presidente Mitterrand y del jefe del gobierno, señor Chirac, que el presidente tiene miedo que los extranjeros tomen posiciones demasiado importantes en Francia. Y el señor Chirac dice que ya toma sus precauciones para que eso no ocurra. Me he enterado de otra cosa. Me he enterado de que usted es un jugador de póker de cuidado. Bueno, lo fui hace muchos años, no sé si de cuidado, no creo. De cuidado quiere decir que ha ganado mucho dinero. Que se ha llegado incluso a ganar a veces la vida, ayudarse, vamos. ¿La vida? Hombre, tanto como la vida es una exageración, pero ayudarse un poquito y tal. No, lo que es verdad es que antes de entrar en el banco, por eso. El día que entré en el banco dejé de jugar al póker. Se acabó. Pero antes de entrar en el banco, bueno, pues jugaba al bridge y a otros juegos, y dicen que jugaba bien al póker. Y una noche que me quisieron, después de muchos años, cuando ya estaba trabajando en el banco aquí en Madrid, me invitaron a una cena, pero se ve que era una cosa muy planeada. ¿Una encerrona? Una encerrona, exactamente. Ah, le quisieron lo que se llama desplumar directamente. Para jugar al póker. Y a las 5 de la mañana había ganado todo lo que tenían los demás y además las alhajas de las señoras. Y naturalmente hice lo necesario para perder las alhajas y me marché. Me encanta pensar en los que le intentaron hacer la encerrona. Qué placer, ¿no? Y Dios mío, ¿dónde nos hemos metido, no? Oigan una cosa, en 1976, cuando el Partido Comunista en España no estaba legalizado, usted hizo unas declaraciones diciendo que era partidario de que se legalizara. Fue el primer banquero que lo hizo, esas primeras declaraciones. ¿Tan claro lo tenía? Primera pregunta. ¿Y no le trajo eso muchos problemas? Segunda pregunta. Bueno, a mí me parecía que era clarísimo que era mucho mejor tener a los comunistas dentro legalizados que no fuera sin legalizar. No, que para mí esta era una idea muy clara. Y bueno, y lo hice así en aquellas declaraciones, que es una de las pocas veces que he hecho declaraciones. Fueron al periódico El País y no me arrepiento de haberlas hecho. Desde luego me ocasionaron bastantes disgustos, recibí cartas muy desagradables con ese motivo. Creo que luego se ha reconocido que esto es lo que había que hacer, lo cual no ha evitado para que luego los comunistas no se metieran conmigo. Ah, se han seguido metiendo a pesar de eso, ¿no? Sí, sí. ¿No han tenido... ¿Alguna vez? Alguna vez, bueno, de todas maneras me reconocerá que entra dentro de lo normal, ¿no? Sí, claro. ¿Es verdad que gestionó la primera entrevista de el que entonces era, desde la oposición, Felipe González, cuando estaba en la oposición, con los banqueros, ese primer encuentro? Bueno, es completamente cierto que me pareció que, de acuerdo naturalmente con quien hoy es jefe del gobierno, que era interesante tener una reunión de los principales banqueros con él cuando estaba en la oposición, y entonces yo rogué a don José María Aguirre, que era presidente del Banco Español de Crédito, le dije que si le parecía bien esto. Él me dijo que sí y se encargó él de organizarla y nos invitó en el Banco Español de Crédito. Fíjese que en algunos círculos se le ha acusado a usted de ser progubernamental, digo desde que los socialistas están en el gobierno. ¿Qué me dice usted, don Emilio? Bueno, yo le digo que creo que un banquero, y claro, como llevo tantos años, he vivido no solamente con muchos presidentes de gobierno, sino con muchos regímenes, yo creo que un banquero, quien dirige un banco, tiene que estar siempre en las mejores relaciones posibles con quien dirige el país, porque esto es bueno para el banco y además es también muy bueno para el país. Y naturalmente he tratado de entenderme lo mejor posible con todos, lo cual no quiere decir que hayamos estado siempre de acuerdo. Sí, lo que pasa que eso, usted digamos es el banquero más importante, pero No. Bueno, eso lo digo yo, deje, no se preocupe. Pero los demás no han hecho lo mismo, ¿eh? O sea que no todos piensan que es importante tener buenas relaciones con el gobierno para el bien del país, ¿no? ¿O sí lo piensan? No, yo no sé, yo aquí estoy creo para decir lo que usted piensa, pienso ¿no? yo, ¿no? Dígame otra cosa. Se dice, y usted lo ha leído mucho, que la banca en España ha ganado muchísimo dinero con los socialistas en el gobierno. ¿Ustedes en el 1982 podían llegar a pensar que eso iba a ocurrir? Bueno, yo en primer lugar eso de que ha ganado muchísimo dinero, tendría mucho que decir sobre ese tema, ¿verdad? La banca es un negocio
muy arriesgado. El que no acepte ese principio está equivocado. Bueno, no hay nada más que ver lo que ha pasado durante muchos años con muchos bancos. Y sigue pasando en el mundo en este momento. Todos los días se leen noticias desagradables en este orden de cosas. Y por eso yo creo que los bancos tienen que hacer provisiones muy grandes si quieren ser prudentes. Pero en todo caso me reconocerá que les ha ido bien con los socialistas. ¿No lo esperaban, o sí? Bueno, yo creo que los socialistas han estado acertados en la política económica que han llevado. Cuando se ve lo que ocurrió en Francia en los 2 primeros años del gobierno socialista, que no se hundió Francia, porque claro, Francia es inmensamente rica, pero claro, realmente dio un bajón tremendo en su situación como consecuencia de las medidas que tomaron. Los franceses son muy listos, siempre lo he pensado, y rectificaron a tiempo, pero si siguen 2 años más con la política que llevaron los 2 primeros, hubiera sido tremendo el deterioro que hubiera tenido Francia. Ahora, con la nueva legislatura, hay algunos socialistas que han hecho declaraciones en el sentido, dirigentes socialistas, de que esta nueva legislatura va a tener una política más de izquierdas. ¿Eso a usted le preocupa, le crea una cierta inquietud? Bueno, todo depende de lo que se entienda por una política más de izquierdas. Es decir, que se puede actuar ayudando y atendiendo cada vez más a las clases que fundamentalmente representan los socialistas y, sin embargo, no hacer una política que haga daño realmente a la economía del país. Hay que atenerse siempre a las posibilidades que se tienen. Usted debe saberlo todo de la economía, o mucho de la economía de nuestro país, ¿no? Y nos gustaría alguna cosa. Bueno, ¿es verdad, don Emilio Botín, que estamos saliendo de ese túnel negro de la crisis? ¿Eso es una realidad? Yo estoy convencido. Estoy convencido porque, primero, porque se ha hecho una política prudente durante estos años, se ha conseguido rebajar de modo importante la inflación, cosa que es absolutamente fundamental. Parece que se está decidido a seguir este camino y que el próximo año se pretende y se espera estar en el 5%, y como consecuencia de todo esto, indudablemente está mejorando. Bueno, influye además naturalmente de una manera notable 2 cosas que en esto ha sido la suerte la que nos ha favorecido. El petróleo. La baja del petróleo, la baja del petróleo y la baja del dólar. Del dólar, claro. Esto ha favorecido, pero al mismo tiempo, claro, se ha hecho un gran esfuerzo aquí, se han aumentado las exportaciones, la balanza comercial y de pagos, claro, ha mejorado mucho. ¿Y el paro, don Emilio? Bueno, eso es un tremendo problema. Hay que decir, ¿verdad?, porque si no, no sería justo, que lo hay en todos los países. Es decir, Estados Unidos ha conseguido crear 8 millones de puestos de trabajo, pero sigue teniendo todavía. Pero estando más cerca, en Francia hay paro, en Inglaterra hay paro. Ese es un tremendo problema. Yo espero que en los próximos años esto se podrá mejorar. Sobre todo si se toman medidas que animen al ahorro y a la inversión. Oye, para esto lo que tiene que hacer el gobierno, entre otras cosas, es rebajar los impuestos. Vaya tema. Vaya tema complicado, ¿no? ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de eso? Pues hombre, yo creo que sí, porque la experiencia ha demostrado en otros países que rebajando los impuestos aumenta la prosperidad. Oiga, ¿y va a haber dinero barato para los empresarios y emprendedores que tanta falta nos hacen? Lo hay ya en este momento. Está bajando, el interés del dinero está bajando desde hace bastante tiempo y es además en el mundo entero. Y por lo que parece, hoy por hoy es irreversible esto. Vamos a hacer un alto para la publicidad y vamos a dejar una pregunta en el aire. Y es que yo quiero preguntarle si algún gobernante, en algún momento, a usted, como don Emilio Botín, como presidente del Banco de Santander, le ha pedido alguna vez un consejo. Pero luego me lo dice. Vamos a la publicidad. La pregunta que había quedado en el aire, recuerdan, era: ¿hubo algún gobernante español en los últimos años, ha habido, que le haya pedido consejo a don Emilio Botín? Bueno, mi experiencia es que los gobernantes no piden consejos. Pero
quizá diría que al actual jefe del gobierno, a quien he visitado alguna vez, como es normal y lógico, pues me encontré con que me hizo alguna vez alguna pregunta. La pregunta era, dígame lo que a su juicio va mal. A eso le dijo, lo que a su juicio va mal. Sí. Y bueno, y entonces me permití indicar alguna idea. Creía que debían de bajarse los impuestos precisamente para animar la inversión, y que estaba convencido que por ese camino además se conseguiría mejorar el problema del paro, reducir el problema del paro. ¿Le va a regalar otro coche blindado a Fraga Iribarne después del accidente en el que ha destrozado el coche que usted le regaló? Bueno, yo he leído eso en algún periódico, pero tengo que decir que yo no recuerdo. Tengo una gran estimación. ¿Ah, no se lo ha regalado usted? Yo no lo recuerdo, por lo menos. ¿A eso se dijo? ¿Que usted le había regalado ese coche Yo no lo blindado a recuerdo. Yo Fraga? no lo recuerdo. Pero en fin, desde luego tengo la mayor estimación por él, y si lo necesitara, pues se lo regalaría, desde luego. En 1976 también le preguntaron qué opinaba de la derecha española y usted dijo que se unan, que se unan. Sí. Bueno, don Emilio, ¿cómo ve ahora a esa derecha después de los últimos acontecimientos? Bueno, yo desde luego pensaba que esta noche me iba a preguntar muchas cosas sobre economía, pero no sobre política. Yo en política no he intervenido nunca, ni quiero intervenir. Desde luego, claro, cuando se ven pues desuniones en cualquier sitio, sea en la derecha o sea, como ha ocurrido recientemente con los comunistas, es decir, el partido este de izquierda, que la plataforma, esto que han llamado la plataforma, y al señor Carrillo, a mi amigo el señor Carrillo, fuera del Partido Comunista, bueno, pues evidentemente todo esto sorprende y realmente se piensa que pasará muy mal rato a los que les afecta de una manera directa. No se me vaya por la tangente. Le estoy preguntando por la derecha. Sí. Si usted dijo que se unan, si se desunen, Bueno, realmente le parecerá mal. Me parece mal, evidentemente. ¿Cree que por ese camino no se va a ninguna parte? Evidentemente, creo que deben de estar unidos. ¿Qué le parece? ¿Admite que los banqueros se equivocaron al distribuir los créditos en los partidos políticos en las últimas elecciones? Bueno, esto sí que estaba convencido que me lo iba a preguntar. Menos mal. Menos mal. Tengo que decir que la actuación, a mi juicio, de los banqueros en el asunto de las financiaciones o la financiación de las elecciones ha sido un desastre. ¿Tanto como eso? Tanto como eso, ni más palabras ni menos. No tiene usted pelos en la lengua, ¿eh? No. ¿Y nada más que añadir? Nada. ¿Comprende entonces que el dinero ha demostrado para muchos que no es suficiente para lograr votos? Y en ese sentido, ¿comprende que los banqueros muchas veces no sean ustedes queridos para la gente? Bueno, yo creo que son cosas distintas. Una cosa es que evidentemente no deben además servir el dinero para comprar votos. Si estamos en una democracia, no debe servir para eso. Una cosa es que sirva para que cada candidato pueda decir lo que piensa y lo que va a hacer si gana, pero no para comprar exactamente votos. Pero, ¿cómo valora, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Adolfo Suárez? Que se acuerda que su publicidad decía, yo también tengo problema con los bancos. Eso quiere decir que si ha habido una respuesta, los españoles no les quieren a ustedes mucho, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que mi amigo don Adolfo Suárez, ha exagerado un poco su reacción, ¿no? ¿Por qué creyeron ustedes tanto en Miguel Roca? Y le voy a seguir preguntando de política, aunque a usted no le gusta. Porque la política y la economía, al fin y al cabo, tienen mucha relación. ¿Por qué creyeron ustedes los banqueros, o algún banquero? Porque ustedes se presentaron juntos, los 7 grandes. Usted es uno de los más grandes de los 7 grandes, pero está ahí. ¿Por qué creyeron tanto en Roca? No, mire usted, yo lo que le puedo decir únicamente es que los acuerdos entre los banqueros, entre los 7 grandes, como es lógico, se toman en un plan entre todos. De modo que yo no voy a pretender esta noche decir que hay alguien que tiene la culpa, que yo no la tengo. De momento que los acuerdos se toman colectivamente, la responsabilidad del acuerdo en definitiva es de todos por igual. Ya he dicho que ha sido un desastre cómo se ha llevado este tema. La gente se pregunta, ¿cobrarán ustedes los créditos? Bueno, no lo sé.
Ya sabe usted que estos créditos se conceden a base de garantizarlos con lo que cobren luego los diputados, en virtud de las normas que están establecidas por el gobierno, y no sé, en definitiva. Pero hay que pagar, porque todos los demás hemos de pagar los créditos. ¿Ellos también los pagarán o no? Bueno, sobre todo ellos trataremos de que así sea, ¿no? En lo que nosotros dependa, ¿no? Quienes tienen serios problemas económicos, y usted lo conoce bien, son los países hispanoamericanos. Su deuda externa es en este momento de 368.000 millones de dólares. Esa monstruosidad. ¿Cómo se ha llegado a eso, señor Botín? Bueno, realmente el tema que me plantea en este momento es muy importante y para mí es especialmente sensible porque a todos estos países sudamericanos les tengo un especial cariño. Yo creo que ahí se han cometido errores importantes por una parte de la gran banca internacional, porque el origen de todo esto fue cuando había una gran liquidez en la banca. Hablo de la banca internacional. Había una gran liquidez y los bancos querían emplear su dinero. Entonces, a mi juicio, en muchos casos se hicieron estos créditos de una manera no suficientemente estudiada, es decir, que se dieron créditos sencillamente para colocar dinero, no para objetivos determinados, después de estudiados los proyectos determinados, y creo que esto es un error. Lo mismo a un Estado que a un particular que quiere un crédito debe de ser para algo concreto, determinado y bien estudiado. Está asintiendo Mario Vargas Llosa. Bueno, evidentemente es un problema que le atañe y que conoce bien, ¿no? ¿Qué hacer ante esta situación dramática, por otra parte, ¿no? Ante la responsabilidad por una parte de la banca internacional, ¿qué se puede hacer? Ante la responsabilidad, evidentemente, de los estados que deben dinero. ¿Qué va a ser de América Latina? Creo que lo realista pues es renegociar otra vez con los países, ver cuáles son las posibilidades reales de los países de hacer frente a sus compromisos, ayudarlos, ¿no es verdad?, ayudar a sus economías a salir adelante, porque es la única manera como esos países van a poder hacer frente a esos compromisos que pactaron, a veces en condiciones un poco absurdas, y a veces porque, bueno, se les impusieron en cierta forma unos créditos de manera pues poco responsable, ¿no? Así que la responsabilidad compartida, usted de todos modos ha aceptado la responsabilidad de la banca internacional. Nosotros como españoles, ¿qué podemos hacer para ayudarles? Es decir, desde España, ¿hasta qué punto se les puede echar una mano? De hecho, el Banco de Santander supongo que lo está haciendo, ayudando a la exportación. Usted consiguió llegar a América, él fue el primer banco que se implantó, el primer banco español que se implantó en América, ¿no? Sí, cuando terminó nuestra guerra, es decir, la guerra mundial, yo estuve en América, Hispanoamérica, y recorrí aquellos países, y realmente como español me apenó ver que, habiendo allí bancos que estaban establecidos desde hacía 125 años, España no tenía ni siquiera una representación bancaria en ningún país. ¿Y usted lo puso? Y nosotros lo hicimos en México, a lo que siguió luego en otras muchas capitales de las naciones. Luego abrimos sucursales, creamos bancos y compramos otros bancos. ¿Y ahora mismo cómo pueden ayudar en este terreno? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Una es la del gran problema que usted ha planteado, que es los 378.000 millones de dólares que deben estos países a la banca internacional, y que estoy completamente de acuerdo que tendrán que ayudar para dar facilidades de pago y que puedan esos países salir adelante. España, claro, es un caso distinto porque las cantidades aquí de España que han prestado allí son mucho más pequeñas. Son pequeñas, ¿no? Y ahora concretamente, ¿cómo se puede ayudar? Creo que España de dos maneras. Una de ellas es la de dar también facilidades para el pago. Y la segunda, financiando las exportaciones y importaciones también, pero sobre todo las exportaciones de los países. Nosotros estamos haciendo en este sentido un gran esfuerzo.
Don Emilio, cambiando completamente de tema, dejando el tema de la deuda externa hispanoamericana, dígame una cosa, para llegar a tener dinero, mucho dinero, no se puede despreciar ni una peseta, ¿no? Eso dicen. Bueno, yo creo que una buena administración... Pero ni una peseta. Bueno, que creo efectivamente que una buena administración es eso, el tener mucho cuidado, aunque sean las cantidades pequeñas. En los bancos el dinero se gana peseta a peseta. Claro, porque dicen que los muy ricos muchas veces son muy agarrados, son de la cofradía del puño. Usted ya sabe que se dice eso, ¿no? Sí, a mí eso no me parece bien. ¿Por qué? Hombre, no, porque... Quería que decía... no, yo le iba a preguntar precisamente si usted se había librado de eso. Si me dice que no le parece bien, está claro. No, no me parece bien eso del puño. ¿No le parece bien lo del puño? No me irá a decir que es por los comunistas. No, me refiero a guardar el dinero así, ¿no? En el puño. Bueno. Oiga, y dígame la verdad con el corazón en la mano. La verdad de la verdad. Usted en Santander, o Sanander, como dice usted, que se come la T como les pasa a muchos santanderinos, como dicen allí, ¿es usted el amo del Prau? No, en absoluto. Ya sabe usted que nadie es profeta en su tierra. Me parece que me está engañando. No, de verdad, de verdad. ¿Usted siente que allí, en todo caso, se le tiene un especial respeto? Bueno, yo hago lo posible además, pero en fin, lo hago no para pedir nada al lado de eso. Pero yo trato de ayudar a todo el mundo que me pide ayuda y cuando puedo lo hago con mucho gusto. Aunque los libros dicen que fue su abuelo, don Marcelino Sanz de Sautuola, el que descubrió el siglo pasado las cuevas de Altamira, parece ser que no fue así, sino que fue su madre, ¿no? Cuando tenía 8 años. Cuénteme. Pues eso es así, exactamente como usted dice. Mi abuelo fue, digamos, el descubridor científico de las pinturas de Altamira, pero la descubridora real fue mi madre cuando tenía 8 años, porque iba acompañando a mi abuelo, que hacía excavaciones en la cueva de Altamira por sus aficiones arqueológicas. A la arqueología. Pues mi madre iba para ayudarle con unas velas y fue cuando vio las famosas pinturas. Fue cuando vio las famosas pinturas de Altamira, pero eso es emocionante, ¿no? Mario Vargas Llosa, ¿usted sabía esa historia? No, no la conocía, me ha impresionado mucho, sí. Saber que una niña de 8 años descubrió las cuevas de Altamira, pues es algo que parece novelesco. Que sea la madre de una persona que uno conoce, ¿no? Porque Así parece es. que tenga que estar descubierto desde hace muchísimos más años. Bueno, hábleme de Santander, que sé que está deseando. Bueno, pero realmente en relación con ese punto creo que es interesante el que mi abuelo, que no era científico, ni se consideraba científico, sino nada más como aficionado, que dijo, después de ver las pinturas, que creía que estaban ejecutadas entre los 12 y los 14.000 años antes de Jesucristo. Pero acertó mucho, ¿no? Porque ¿cuánto es? ¿13.000? ¿O cuál es la fecha? Bueno, claro, en aquel momento hubo los... Pero luego se pudieron hacer las pruebas famosas del carbono. Exacto, pero el año 20 y tantos. Sí. Mi abuelo había muerto hacía 35 años. Y seguramente sin que nadie le reconociera lo que había hecho. Murió sin que lo reconocieran, sí. ¿Y cuántos años antes es las pinturas de Altamira? ¿13.000 años antes? 13.340 años. Bueno, han dicho los expertos del carbono. Qué barbaridad, su abuelo era un lince, ¿no, don Emilio? Bueno, intuición. Desde luego de casta le viene al galgo, ¿eh? Está clarísimo. Hábleme de Santander, que yo sé que a usted le encanta hablar de Santander, de esa ciudad. ¿Qué tiene esa tierra para usted, don Emilio? Bueno, yo creo que la tierra en que se ha nacido para todo el mundo tiene mucho. Si a eso se añade que yo creo que Santander es de las regiones más atractivas del país, pues yo creo que, claro, se comprende perfectamente. O sea, no es usted en absoluto objetivo, es una cosa de corazón y se acabó, Sí, ¿no? sí. Oiga, y a sus 83 años, que ya sé que aunque es usted, no le gusta nada que haya dicho la edad, ¿verdad? Nada. Pero no me queda más remedio, porque tener 83 años y estar como está usted, hay que decirlo y muy alto. Entonces yo, de todas maneras, le pregunto, ¿usted no se piensa retirar nunca, don Emilio? ¿No piensa decir, bueno, me voy, no trabajo más? Bueno, cuando se ha hecho la vida que yo he hecho... Me ha mirado con una carita como diciendo, ¿pero qué me está diciendo? Cuando se ha hecho la vida que yo he hecho y, en fin, por el momento, gracias a Dios, conservo las facultades físicas y mentales adecuadas, pues yo retirarme totalmente no puedo hacerlo. Sería, a mi juicio, un verdadero disparate. Ahora, eso no quiere decir que no tome las cosas con un poco más de calma.
Pero puede llegar el día, y le pregunto, ¿lo soportará, que deje, por ejemplo, de ser presidente del banco? Bueno, eso no está... No, ¿No lo tiene previsto? Eso no se puede responder, claro. Oiga, y si ese día llega, podrá dedicarse a sus aficiones, que yo sé que las tiene, y muy importantes. Bueno, pero en primer lugar... ¿O no podrá resistir eso de no ir al banco y no ocuparse y no pero trabajar? es que una cosa, se puede no ser presidente del banco y seguir yendo al banco todos los días. Claro. No es incompatible. Eso me parece que va a ser hasta que usted se muera, ¿eh? O sea, toda la vida, hasta el último día, seguirá yendo al banco. Y esas aficiones, me han dicho que es usted aficionadísimo a las flores y a las plantas. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad, soy muy aficionado a los árboles y a las flores. ¿Y cuál es su flor preferida? Bueno, mi flor preferida es el nardo. Toma ya. El nardo, qué clásico, qué clásico. Nardo. Yo recuerdo, bueno, lo he sido siempre, ¿verdad? Aunque el nardo no es de la provincia de Santander. Para tener nardos en la provincia de Santander hay que hacer un esfuerzo. ¿Sabe quién es muy aficionada a las plantas? Carmen. ¿A que sí? Sí. Claro, el nardo es una flor de climas mucho más cálidos que Santander. Para tenerlo en Santander hace falta cultivarlo en invernaderos y... Eso es lo que ella hace en París. Tú tienes un invernadero impresionante con muchas plantas, ¿no? A las que pones plantas, música. flores menos, lo que más tengo son plantas y me encantan. ¿Toda la vida te han gustado las plantas? Sí, pero quizá donde más he tenido la oportunidad de tenerlas ha sido allí en mi casa de París. En tu casa de París. ¿Tú también les hablas? Es que yo les hablo a las plantas. ¿Tú también les hablas? Mira, yo lo que he notado es que cuando estoy yo en casa, las plantas tienen otro aspecto y te aseguro que las riego muy poco. Pero yo creo que la presencia debe de hacerlas revivir. Cuando me voy de vacaciones, las plantas están espantosas, prácticamente secas y se las riega igual. Así que yo creo que la presencia, las plantas son seres vivos, con lo cual yo creo que sienten que hay una presencia, sienten que se las quiere, que se les ve y a lo mejor pues les gusta decir su opinión. Usted piensa lo mismo. Sí, claro. sí. Nada más se tiene usted que ocupar mucho de las plantas. Lo he comprobado, además. Oiga, y me va a usted reñir muchísimo, pero le voy a preguntar si su nieta se casa con Severiano Ballesteros. ¿Usted estará contento? ¿Tiene que beber agua? Bueno, yo creo que estará usted de acuerdo en que de esas cosas los últimos que se enteran son las personas de la familia. Y yo no sé nada más que lo que dice la prensa. Vaya por Dios. Ah, sí. Esto es absolutamente cierto. Ahora, yo lo que le digo es que me encantaría que alguna de mis nietas se casara con chicos de Santander, por esa obsesión que tengo por mi región. Pues ya está. Si naturalmente, además es un gran deportista y además es muy inteligente, pues mucho mejor. Y además gana muchísimo dinero, ¿no? ¿Eso le importa o no le importa nada? Nada. ¿Nada? Nada. Bueno, pues ¿sabe lo que le digo? Que va usted a acabar siendo el bisabuelo de los hijos de Sebe. ¿Se imagina? El bisabuelo de los hijos de Sebe. Voy a esperar un momentito para poner la publicidad porque estamos a punto de terminar y por no interrumpir la entrevista con Emilio Botín. Yo sé que es usted un hombre muy religioso, don Emilio. ¿Usted cómo se ve ante el juicio final? No, yo, no me considero, no creo que es exactamente lo que corresponde de decir que yo soy muy religioso. Yo soy un creyente normal, pero sin ninguna exageración. Para terminar, por eso decía que estábamos terminando la entrevista, hay una palabra que me da la impresión de que podría resumir un poco toda, no sé, un poco toda su vida, su trabajo, su forma de hacer. Y esa palabra quizás sería el instinto. ¿Es así? ¿Usted es un hombre, considera que en un hombre el instinto no tiene precio? Sí, yo siempre he creído, claro, que una persona sea inteligente, que esté muy bien preparada, etc., es cosa muy buena, naturalmente, muy importante. Pero para ciertas profesiones, y desde luego para la que, en fin, aquí es objeto de especial examen, que es la parte de la banca, creo que el instinto es fundamental. ¿Usted comprendió enseguida que tenía ese instinto para este trabajo? Yo lo que he hecho ha sido apreciar enormemente en nuestra organización a los que tenían instinto y me ha dado un gran resultado. Bueno, mire, teníamos preparado para usted un pequeño, bueno, un detallito, ¿no?
Vamos a verlo después, inmediatamente después de la publicidad. Hay una última pregunta para don Emilio Botín antes de ver esa historia para él que hemos montado. No resisto la tentación de preguntar una cosa que tenía pensada, pero bueno, luego como ya llevábamos mucho rato, ¿qué es para usted la injusticia? Bueno, para mí la injusticia es lo que hace la televisión con Mercedes Milá todos los jueves. ¿Por qué? Porque aparece, vamos, la he visto durante estos meses y desde luego, claro, está estupenda, pero no es nada comparable con la realidad. Bueno, ¿y esta jugada que me la tenía guardada o qué? Bueno, yo desde luego lo he pensado muchas veces. Bueno, don Emilio, por Dios, que le voy a tener que reñir, ¿eh? Que me da muchísima vergüenza. Muchas gracias de todas formas. Yo, entonces, en vista de eso, déjeme que le voy a enseñar algo que le tenemos preparado, pero no le dejo hablar ni un minuto más. No quiero que me diga ninguna cosa que me ponga colorada, que es que yo me pongo colorada. Pues que es verdad, ¿eh? No, déjese. Bueno, nada mejor para terminar esta entrevista con don Emilio Botín que irnos un poco a Santander, a la montaña. ¿Ustedes se acuerdan de una canción que se cantó en España durante muchos años y que tuvo mucho éxito y que se titulaba Santander, tú eres novia del mar? ¿Se acuerdan? Sí, claro que se acuerdan. Bueno, pues vamos a escuchar esa canción, que evidentemente era obvio que teníamos que escucharla en este programa, con unas imágenes del Santander de hoy y del Santander de los años 20. Unas imágenes y una canción que suponemos, don Emilio, que le harán ilusión porque tienen mucha relación con toda su vida. Vamos a verlo. Santander, eres novia del mar que se inclina a tus pies y sus besos te da. Santander, las estrellas se van, pero vuelven después en tu cielo a brillar. Yo también dejaré tu bahía y un recuerdo en mi vida que jamás borraré. Santander, al marchar te diré, guarda mi corazón, que por él volveré. Santander, las estrellas se van, pero vuelven después en tu cielo a brillar. Yo también dejaré tu bahía y un recuerdo en mi vida que jamás borraré. Santander, al marchar te diré, guarda mi corazón, que por él volveré. Don Emilio les estaba explicando a Carmen y a Mario, es el Palacio de la Madalena al fondo, efectivamente. Esa imagen que ustedes han visto al final es lo que él ve desde su casa de Santander, una maravilla de casa.